Hay mujeres que caminan por una sala sin hacer ni un ruido, y aún así, en cuanto entran, todo el mundo deja de hablar. No es solo por el vestido, aunque el modelo rojo que Lucía Valderrama eligió esa noche era de esos que hacen que un hombre interrumpa su frase a la mitad para pasar saliva. Se trata de algo que vive en los ojos de ciertas personas, una luz que no se apaga del todo, aunque el mundo a su alrededor haga lo imposible por asfixiarla. Lucía tenía esa luz, y durante exactamente 15 años había luchado para que su esposo, Ricardo Salinas, no terminara de extinguirla por completo. Antes de clavarnos de lleno en esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los videos que subimos diario. Pónganme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este relato. Me encanta saber hasta dónde llegan estas crónicas. Además, si les late el video, regálenle un me gusta para que esta historia llegue a más gente. Ahora vénganse conmigo, porque lo que va a pasar esa noche en esa fiesta en Jalisco lo va a cambiar todo. Esa noche, el salón de la hacienda en las afueras de Guadalajara tenía un brillo artificial, como si fuera el set de una película, uno de esos lugares donde cada mueble se elige para apantallar y no para que estés cómodo. Había floreros de cristal con azucenas blancas, champaña a una temperatura que el sommelier decía que era la ideal, pero que Lucía veía como una simple excusa para beber despacio. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos sobrios que sonreían solo con los labios, no con los ojos. Lucía se sabía de memoria cada detalle de ese decorado porque, durante 15 años, se había presentado en fiestas idénticas donde lo único que cambiaba era la dirección y el apellido de los anfitriones. Ricardo estaba al otro lado del salón platicando con dos tipos de corbata gris, agitando su copa y haciendo gestos con esa autoridad ensayada que se le pegaba como una segunda piel. Era un hombre bien parecido, el Ricardo. Alto, con canas en las sienes, una mandíbula cuadrada. La facha de alguien que nunca ha pasado una noche sin dormir por una preocupación. Lucía se acordó de cuando esa imagen todavía la apantallaba. De esos momentos en los que lo miraba de lejos y sentía un deseo mezclado con orgullo. Pero eso ya era cosa del pasado, de hace mucho tiempo. Agarró una copa de la charola que traía un mesero y le dio un traguito lento, paseando la mirada por el salón sin prisas. En una esquina había una pareja bailando, desconectados del resto de la fiesta, tan hundidos el uno en el otro que ni cuenta se daban de que había gente alrededor. Lucía los observó unos segundos, con una sensación rara en el pecho. No era envidia tal cual, era más bien como reconocer algo que perdiste cuando lo ves en alguien que todavía lo tiene. Justo en ese momento, vio entrar por el pasillo lateral a Jimena, con los ojos inyectados en sangre y el labial todo corrido. Jimena era de fuera, como ella, y era de las pocas personas en ese círculo social a las que Lucía podía llamar amiga de verdad, aunque la vida las hubiera obligado a vivir en ciudades distintas por años. Se habían conocido hace 5 años en una fiesta parecida, y entre ellas se armó ese vínculo instantáneo de las mujeres que reconocen el mismo cansancio en los ojos de la otra. Lucía cruzó todo el salón antes de que Jimena tuviera chance de recomponerse y se le acercó. «¿Qué onda? ¿Qué pasó?», preguntó Lucía, tocándole el brazo con cuidado. Jimena abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. Las palabras salieron ahogadas por el esfuerzo de no soltarse a llorar en público. Mateo, su ex, se había llevado a su hijo, así nomás sin avisar. Había llegado a la casa mientras Jimena estaba en la chamba, agarró al pequeño Santi, de 4 años, que ni entendía por qué su papá andaba tan apurado con las maletas, y desapareció. El abogado de Jimena le decía que el juicio para poder ver al niño iba a tardar semanas. Lucía, sin que le importara lo que dijeran los demás, le dio un abrazo bien fuerte. «Es una jalada, Jimena. Lo vas a arreglar. Ya verás qué pasa». Sintió una mano en el codo antes de escuchar la voz de Ricardo. «Lucía». Solo eso. El tono de voz bastaba. Lucía soltó despacio a Jimena y se volteó hacia su marido. Ricardo traía puesta su máscara social, esa sonrisita de compromiso, pero sus ojos no se reían. Los ojos de Ricardo nunca se reían. Lucía lo había notado con precisión quirúrgica a través de los años. Eran ojos de inventario, ojos que siempre andaban calculando el costo de las cosas. «Ya va siendo hora de que terminen esta plática», dijo Ricardo en voz baja,
con la amabilidad de quien maneja una situación incómoda. Está llorando, Ricardo. Ya veo lo que está haciendo. Y sé que la mitad del salón también lo está viendo. Ricardo le apretó el codo con fuerza y se inclinó un poquito hacia Ximena. Una disculpa por interrumpir. Lucía le marca mañana. No era una pregunta. Ximena asintió con esa mirada de quien pide perdón por existir. A Lucía se le hizo un nudo en la garganta con nombre y apellido. Ese coraje que no se puede decir en voz alta, que hay que tragarse con champaña y mandarlo de regreso a ese rincón apretado del pecho, junto con todas sus rabias. De camino a casa, en el carro, Ricardo habló sin quitar la vista de la carretera. Esa mujer es un problema. Siempre que aparece trae drama. Le quitaron a su hijo, Ricardo. No se está inventando el drama. No dije que se lo inventara. Dije que es un problema. Hizo una pausa. Y ese vestido. Te dije que te pusieras otra cosa. Lucía se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban borrosas tras el vidrio frío, como puntos fuera de foco. El vestido es mío. Lucía, es mío, repitió ella, más bajito pero sin rajarse. El resto del camino se lo echaron en silencio. No de ese silencio que da paz, sino del que se va acumulando. El silencio de dos personas que ya dejaron de escucharse y que ya no saben explicar ni para sí mismas por qué siguen compartiendo el mismo espacio, porque la respuesta dolería demasiado. Al llegar a la casa, después de que Ricardo se durmió, Lucía se quedó un buen rato sentada en la orilla de la cama. El cuarto era grande y estaba a oscuras, tapado por esas cortinas pesadas que bloqueaban todo lo que pudiera recordar que afuera seguía el mundo. Las farolas, el ruido del viento, la vida, pues. A Lucía le encantaba tener las ventanas abiertas. Ricardo, en cambio, odiaba que entrara luz de madrugada. Esa era una de las pequeñas batallas que Lucía ya había dejado de dar, porque el costo de pelear siempre era más caro que el de agachar la cabeza. En las recámaras al fondo del pasillo dormían sus dos hijas. Sophie, de 17 años, que tenía el caminado de Lucía y la terquedad de su padre, y Mariana, de 15, que todavía creía que sus papás se querían, el refugio de esa mentira que Lucía ya no podía sostener sin sentirse culpable. Lucía se quedaba por ellas, se tragaba todo por ellas. Cada mañana se despertaba por ellas, ponía el mundo en su lugar, le sonreía a Ricardo frente a las niñas y seguía haciendo el papel de que la vida era esto. El abogado de Ricardo se lo había dejado bien claro hacía 2 años, cuando Lucía se atrevió a pronunciar la palabra divorcio en voz alta por primera vez. En el contrato prenupcial había una cláusula de fidelidad con sanciones pesadísimas que incluían la pérdida de la custodia. Lucía se había leído ese párrafo tantas veces que se lo sabía de memoria. Si la cachaban en cualquier situación que se considerara infidelidad, perdía el derecho a ver a sus hijas. Ricardo sabía que Lucía lo sabía y usaba esa información como un bozal. Nunca apretaba tanto como para dejar una herida que se viera, pero recordaba que ahí estaba a cada ratito. Lucía se acostó de lado en el cuarto oscuro y cerró los ojos. Tardó un buen rato en quedarse dormida. 3 días después apareció un número de Veracruz en su celular. Su mamá, doña Elena, tenía 77 años. Vivía sola en esa casa vieja del barrio donde Lucía creció y nunca llamaba a medianoche, a menos que fuera una emergencia. La voz al otro lado de la línea era de la vecina, doña Lupita. Su mamá se había puesto mal, traía unos dolores de panza muy fuertes. La presión se le había subido de forma espantosa y la ambulancia había llegado hacía 1 hora. Ahorita estaba en el Hospital General de Veracruz. Lucía se quedó en la cama, con el celular en la mano, viviendo ese momento de parálisis, donde los segundos parecen minutos. Luego se paró, se fue al closet y empezó a armar la maleta. Ricardo apareció en la puerta tallándose los ojos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Se llevaron a mi mamá al hospital. Me voy a Veracruz. Ricardo se detuvo un momento, sopesando la situación en su mente más como un balance contable que como una reacción humana. Seguro es la presión. Ya le ha pasado antes. No me voy a esperar a averiguarlo. Lucía no dejó de doblar su ropa. Lucía, un boleto de último minuto y luego a Veracruz. Ya sé cuánto cuesta la lana. Ni siquiera volteó a ver a su marido. Me voy, Ricardo. Ricardo se quedó parado en la puerta unos segundos más y luego se regresó a la cama. Sin decir nada más. Ni un abrazo, ni un
Me avisas cuando llegues. Ni la más mínima señal de que en el cuarto había una suegra enferma y una esposa asustada. Lucía cerró la maleta, agarró su pasaporte y su identificación del cajón y checó los vuelos. El primer avión salía en 4 horas. Despertó a Sophie y a Mariana para despedirse. Sophie le dio un abrazo de esos apretados, de los que no saben cómo decir lo que sienten, pero lo dicen con el cuerpo. Mariana lloró un poquito y se quería ir con ella. Lucía le prometió que le marcaría en cuanto llegara, que la abuela iba a estar bien y que todo iba a pasar rápido. Decía esas frases con mucha seguridad, porque eso hacen las mamás. No porque estuvieran seguras, sino porque sus hijos lo necesitaban. En el avión, mirando por la ventana hacia la oscuridad y viendo a los pasajeros dormir en posiciones raras, Lucía se quedó viendo su reflejo en el vidrio un buen rato. Había algo distinto en su cara. Ya no era la mujer del vestido rojo de la fiesta de hace 2 días, ni la esposa de Ricardo Salinas con la sonrisa fingida y los hombros siempre tensos. Era otra persona. Era esa versión vieja de sí misma que había dejado en Veracruz años atrás y que, sin darse cuenta, estaba llamando de vuelta. El puerto de Veracruz la recibió con ese calor húmedo que ya se le había olvidado. En cuanto se abrió la puerta del avión, ese olor intenso a sal y a recuerdos pegados en las piedras le envolvió el cuerpo. El aeropuerto era ruidoso y lleno de vida, muy diferente al orden frío de otros lados. Aquí había gente esperando con cartulinas, flores compradas a la carrera, escuincles corriendo por todos lados. Aquí la vida se vivía a gritos. Lucía se subió a un taxi directo al hospital. Cuando llegó, su mejor amiga, Beto, estaba en la recepción. Beto había dejado todo su jale para estar ahí, y eso le dio a Lucía una gratitud tan sincera que lo abrazó mucho más tiempo de lo normal. Se conocían desde la prepa allá en el puerto, mucho antes de los sueños de grandeza y de casarse con empresarios, cuando solo eran 2 jóvenes con ganas de comerse el mundo. «¿Cómo está?», preguntó Lucía antes que nada. «Estable, ya le bajaron la presión, le están haciendo estudios». Beto traía un vaso de café en la mano y se le notaba en los ojos que no había pegado el ojo en toda la noche. «El doctor quiere hablar contigo en persona». Lucía entró primero al cuarto de su mamá. Doña Elena se veía más chiquita de lo que Lucía recordaba. No era el tamaño físico, en realidad, era esa sensación de ver a alguien que en tu memoria siempre fue grande e inamovible, viéndose frágil entre cables y aparatos en una cama de hospital. Tenía el pelo blanco desparramado en la almohada. Su piel tenía esa palidez de los que llevan horas sufriendo. Lucía se sentó en la silla junto a la cama y le tomó la mano con las suyas. Doña Elena abrió los ojos despacio. «Lucía». Su voz estaba débil, pero era la de siempre. «No tenías que venir desde tan lejos, hija». «Claro que sí, jefa». Lucía le besó la mano. «¿Cómo te sientes?» «Me da pena haberte despertado por un susto de la presión». «Mamá, ¿es en serio?» «Yo también hablo en serio». Lucía sonrió con los ojos llorosos. «Ahorita no es momento para eso». Media hora después, el doctor, un señor de unos 50 años con lentes de marco negro y una calma de quien ya sabe dar noticias pesadas, le pidió a Lucía que saliera al pasillo. Lo que le dijo fue muy diferente a lo que la vecina le había contado por teléfono. No era solo un simple susto de presión. Los estudios mostraban un ensanchamiento en la arteria principal que necesitaba cirugía urgente, un aneurisma de aorta. La operación era de a fuerza, y el mejor momento era en 3 días. Lucía escuchó al doctor explicar los procedimientos, sintiendo como si el suelo se le estuviera moviendo, pero su cuerpo seguía de pie por pura inercia. Hizo las preguntas correctas, pidió los reportes, anotó el nombre del cirujano. Hizo todo lo que una persona funcional tiene que hacer, pero por dentro una voz gritaba «mamá, mamá, mamá», como si esa palabra pesara mucho más que los 15 años de distancia que habían pasado. Regresó al pasillo donde la esperaba Beto y le contó todo. Beto le agarró la mano y Lucía volvió a sentir esa gratitud. Había muy poca gente en el mundo a la que pudieras marcarle a medianoche sin pensarlo. Beto era uno de ellos. Al menos eso creía en ese momento. Cuando le marcó a Ricardo para contarle el diagnóstico, su marido escuchó todo en silencio. «Cirugía de urgencia», repitió Ricardo, como si estuviera archivando la información. «Sí, en 3 días». Un silencio corto, pero que decía mucho.
Una pausa demasiado larga solo para procesar la noticia. «Esa casa en el puerto», dijo Ricardo. «¿Sabes en cuánto anda el valor comercial ahorita?» Lucía alejó el celular de su oreja un segundo. Se quedó mirando el aparato como queriendo confirmar si había oído bien. Luego se lo volvió a pegar al oído. «Ricardo, es una pregunta práctica, Lucía. Dado el panorama, ella sigue viva». La voz de Lucía salió más fuerte de lo que esperaba. «Está aquí conmigo y se va a operar y se va a poner bien. Y mientras ella esté en esa cama de hospital, tú no vas a hablar de su casa». «Solo estoy siendo práctico». «Ya lo sé», cerró los ojos. «Luego te marco». Colgó antes de que él pudiera decir otra cosa. Apretando el celular, respiró hondo y recargó la espalda en la pared del pasillo. El hospital tenía ese aire estéril que no lograba tapar del todo lo que pasaba ahí dentro. Una enfermera pasó con una charola. A lo lejos se oyó la risa bajita de alguien en un cuarto. Lucía soltó el aire despacio. Había tomado la decisión de venir sin pedir permiso, y eso era lo más sencillo que había hecho en mucho tiempo. Le había hablado a Ricardo sin tragarse lo que pensaba, y el mundo no se le había caído encima. Había llegado sola, con una maleta de último minuto y el corazón apretado, y seguía de pie. Era una cosita de nada, tal vez, pero era algo. Regresó al cuarto de su mamá, se volvió a sentar en la silla de plástico y se quedó ahí esperando, mientras el hospital hacía sus ruidos nocturnos y ella le sostenía la mano a doña Elena. Afuera, por la ventanita arriba de la pared, parpadeaban las luces de Veracruz. El puerto brillando a lo lejos, esa ciudad de donde vienen los recuerdos, pero donde los días ya no pasaban igual. Esa noche, todavía no sabía que en unos días iba a perder su bolsa en un bar del centro histórico, que una cartera devuelta por un desconocido iba a cambiar el rumbo de cosas que ni empezaban, y que la vida a veces elige los momentos más inesperados para darte lo que ni sabías que te faltaba. Solo sabía que su mamá estaba respirando. Y por ahora, con eso le bastaba. Veracruz tiene esa maña de ser una ciudad que respira despacio. No es flojera, es el ritmo de un lugar que ha aprendido a existir entre el mar, el calor y las paredes viejas, sin tener que demostrarle nada a nadie. Lucía, en ese orden de Guadalajara donde todo tiene una hora, un propósito y una eficiencia, se había olvidado de ese ritmo por 15 años. Aquí las banquetas son irregulares y están llenas de vida. Los gritos de los vendedores de la mañana te despiertan antes que cualquier alarma. Y en la esquina del hospital, cada mañana a las 6 sin falta, había un señor vendiendo bolovanes como si el mundo no fuera a girar si no estuviera él con su canasta. Lucía casi no salió del hospital durante los 4 días previos a la cirugía. La operación se programó justo para el tercer día. El cirujano, el doctor Salazar, era un hombre de pocas palabras pero muy movido. De esos médicos que dan confianza no por ser simpáticos, sino por la seriedad que le ponían a cada palabra que soltaban. Explicó el procedimiento con paciencia, contestó cada duda de Lucía sin hacerla menos, y le aseguró que, aunque el caso estaba difícil, estaba dentro de lo que el hospital manejaba seguido. Lucía entendía todo lo que él decía. Su lado lógico funcionaba a la perfección. Lo que no funcionaba era su corazón, que a medianoche, escuchando los ruidos de los monitores, no podía ser tan lógico. La mañana del 5.º día, Beto llegó con 2 jugos y un argumento bien sólido. «Llevas 4 días sin comer bien, chamaca. Las ojeras ya te llegan a la barbilla. Doña Elena va a estar bien. El doctor Salazar lo dijo 3 veces y ese señor no se ve que diga mentiras por convivir. Órale, te sales ahorita, vas a que te dé el aire, te echas un café de verdad y regresas en 2 horas. Yo me quedo aquí». Lucía no tuvo fuerzas para respingar. A lo mejor sí necesitaba que le diera el aire. El centro histórico de Veracruz era un lugar al que Lucía había ido toda su vida, pero que en realidad nunca había visto. La infancia le deja a uno una especie de ceguera emocional con lo que le es familiar. Lo que le devolvió la capacidad de mirar fueron esos 15 años de distancia. Los edificios viejos, los portales, las calles que bajan hacia el malecón. Se metió a un cafecito de esos que siempre hay en los centros viejos, con mesas de madera oscura, fotos antiguas en las paredes y un olor a café mezclado con algo más fuerte. Pidió un lechero y una canilla. Mientras miraba por la ventana, en realidad no veía nada. Sus pensamientos daban vueltas alrededor de la cirugía.
de Ricardo, de Sophie, de Mariana, del contrato prenupcial y de los 30 años de vida que la habían traído a esa silla esa mañana. Justo en ese momento, se dio cuenta de que su bolsa no estaba en la orilla de la silla. Tardó unos segundos en que la realidad le cayera encima. Se agachó, miró debajo de la mesa, volvió a mirar la silla. Checó su chamarra, buscó en los bolsillos del pantalón. Cuando entró, la bolsa ahí estaba segura. La había colgado en automático como siempre. El pasaporte, la cartera con las tarjetas, la lana que había sacado en el cajero. El celular lo traía en el bolsillo de la chamarra, eso era un consuelo, pero todo lo demás se había ido. El dueño del café, un señor con mandil verde y cara de no tener paciencia para dramas, le dijo que no había visto nada. Las otras 2 mesas estaban vacías ahorita. A lo mejor esa señora que salió apurada hace 5 minutos. O alguien en el baño que no notó. Lucía se quedó parada en la banqueta, afuera del café, con ese peso de que acababa de pasar lo último que necesitaba que pasara, y respiró hondo antes de marcarle a Beto. Beto le dijo que fuera a la delegación a levantar el acta por el pasaporte. La delegación estaba a 3 cuadras, en una callecita que bajaba hacia el puerto. Lucía caminó bajo el calor con el celular en la mano, pensando en la burocracia de bloquear tarjetas, lo del consulado por el pasaporte, y en cuántas horas le iba a quitar todo eso a un día en el que quería estar en el hospital. En la sala de espera de la delegación había sillas de plástico alineadas contra la pared y un ventilador de techo que giraba con una lentitud desesperante. Había 3 personas esperando antes que ella. Lucía se sentó, agarró un número y se puso a esperar con la paciencia que ya traía en el límite. Fue entonces cuando se abrió la puerta y entró un chavo con su bolsa en la mano. Lucía se tardó un segundo en reconocer el objeto. Piel color tabaco, costuras doradas, el llavero de plata que le regaló Sophie. No había duda. El chavo era joven, más joven de lo que Lucía se había imaginado por su silueta. Unos 20 y tantos, tal vez menos. Tenía una cara de esas que todavía no deciden si se van a poner duras o suaves con el tiempo. Pelo oscuro un poco despeinado. Una playera sencilla, pantalones de lino y una sonrisa que se le escapó en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Lucía. Como si la sonrisa hubiera llegado antes de que él le diera permiso. ¿Usted es la dueña de esto?, preguntó levantando un poquito la bolsa. Lucía se paró de un brinco. Soy yo. Qué buena onda que la encontré aquí. Se acercó. La hallé en la barra del café. La señora de la caja dijo que una clienta salió hecha la mocha y que se le olvidó. No sabía quién era, pero adentro había una tarjeta de presentación. Marqué, pero no entró la llamada. Un cuate de aquí me dijo que alguien que se da cuenta de que perdió la bolsa tarde o temprano acaba en la delegación. Así que me vine a probar suerte. Lucía miró la bolsa y luego al chavo. Había algo inesperado en todo esto. No solo el hecho de que le devolvieran la bolsa, sino el camino que el chavo había recorrido para entregársela. ¿Está todo adentro?, preguntó abriendo la bolsa. No le toqué nada. Puede checarle, revisó, todo estaba ahí. La cartera, las tarjetas, el pasaporte, el sobre con el efectivo. Todo. Muchas gracias, dijo Lucía. La palabra salió tal vez con demasiado peso para una bolsa de vuelta, pero en esa palabra iba acumulada toda la semana que el chavo no tenía forma de saber. De nada. El chavo se quedó ahí parado, con esa facha de que ya se iba, pero todavía no. ¿Le puedo pedir un favor? Lucía lo miró. Un café. Hay un lugar aquí a la vuelta. Nomás para no irme de aquí con la sensación de que hice una buena obra y no me llevé nada a cambio. Otra vez esa sonrisa. Soy Gael. Cuando no ando estudiando arqueología, la hago de guía de turistas. Lucía le dijo que estaba ocupada, que tenía cosas que arreglar. Dijo 3 cosas que eran ciertas, pero aún así, cuando el chavo aceptó el no sin hacer drama y se hizo como que se daba la vuelta, escuchó su propia voz diciendo, «Bueno, un café, pero rápido». No fue rápido. El café al que fueron era de esos lugares en Veracruz, donde el tiempo corre a una velocidad distinta al resto de la ciudad. Las mesas de afuera se quedaban bajo la sombra de los portales y el ruido del puerto llegaba de vez en cuando con el viento. Lucía pidió un té. Gael pidió un café y dijo que no iba a comer nada, con esa actitud de quien está totalmente cómodo en cualquier situación. Le platicó de las excavaciones. Le contó que hace meses
se había ido a Oaxaca para un trabajo de campo y que se había quedado 3 semanas viviendo en una tienda de campaña. Describió la experiencia con el brillo de quien ha encontrado lo más lógico del mundo, hablando de piedras, huesos y tiempo geológico. Lucía, sin haberlo planeado, se vio escuchándolo. ¿Es de por aquí?, preguntó Gael en un momento. Era de aquí. Llevo 15 años viviendo fuera. En Guadalajara, ¿no? Lo vi en la tarjeta. Sí, allá. Ha de estar chido. Sí, lo está. Pero mucha gente, ¿no? Lo dijo con una mueca de espanto. Lucía se rió. No fue una risa de compromiso. Fue de esas reacciones que da el cuerpo cuando algo de veras da risa y el control social no alcanza a entrar. Ya se le había olvidado cómo sonaba su voz cuando se reía así. Sí, hay un buen de gente, confirmó ella. ¿Y cómo fue que terminó allá? La respuesta honesta era muy larga e incluía a Ricardo, el contrato prenupcial y 15 años de tragarse comentarios sobre las costumbres de provincia. Lucía hizo un resumen. Trabajo, luego una relación, y pues la vida se fue pasando. Gael escuchaba con una atención sincera, no como alguien que está esperando su turno para hablar. Era un detalle chiquito, pero Lucía lo notó. No era común. ¿Su mamá vive aquí?, preguntó Gael. Sí, de hecho por ella estoy aquí. Está en el hospital. La cara de Gael cambió al instante. La ligereza se volvió una expresión más seria y presente. Espero que se recupere pronto. Se va a recuperar. Lucía lo dijo con una seguridad más grande de la que había sentido en los últimos 5 días. Como si necesitara escuchar la frase en voz alta para creérsela. Cuando checó el celular y vio que habían pasado casi 2 horas, se paró con un sentimiento de culpa mezclado con algo que no sabía nombrar. 2 horas. En esas 2 horas, había hablado más que en sus últimas semanas en Guadalajara. «Me tengo que ir», dijo agarrando su bolsa. Gael también se paró. Claro, pagó los cafés antes de que Lucía pudiera decir algo. Que su mamá se mejore mucho. Gracias, Lucía hizo por salir. Lucía. Ella se volteó. Gael estaba ahí parado con una expresión de quien va a decir algo y al final se decide a soltarlo. Sé que va a estar ocupada, pero si en algún momento quiere ver el puerto con otros ojos, yo soy guía. Me conozco este lugar como la palma de mi mano. Hizo una pausa corta. Solo quería decirle. Lucía no dijo ni que sí ni que no. Dijo adiós y empezó a caminar hacia el hospital con la bolsa al hombro y los pensamientos en un orden distinto al que traía cuando salió de la casa. En el hospital, su mamá estaba despierta y de buen humor. Se andaba quejando de la sal de la sopa de la comida. Ese sentido del gusto que ninguna enfermedad le quitaba seguía intacto. Beto estaba en la silla de la esquina leyendo una revista. La tarde pasaba con esa lentitud propia de los días de espera. En la noche, cuando regresó a la casa de su mamá, Lucía se quedó en el balcón mirando la calle con una taza de té. La casa olía a lo de siempre, a madera, a limpieza y a ese olor a lavanda que doña Elena usaba desde que Lucía era niña. Ese olor la llevaba de vuelta a esa versión vieja de sí misma que se conservaba entre esas paredes. Sin querer, pensó en Gael. Más bien, pensó en esa ligereza, en lo fácil que había sido platicar, en esa risa que se le había olvidado que tenía, en la forma en que Gael le ponía atención, sin andar calculando el costo de su tiempo, escuchando de verdad, y luego dejó de pensar, porque en su bolsa tenía un pasaporte, en Guadalajara tenía un marido y 2 hijas, que necesitaban que ella tuviera los pies bien puestos en la tierra, y tenía una mamá que se operaba en 2 días y que necesitaba que toda su energía estuviera con ella. Lucía se terminó el té, se metió a la casa, cerró la puerta del balcón y se acostó. Al día siguiente, cuando llegó temprano al hospital, vio a Ricardo en la recepción. Se quedó parada a mitad del pasillo al verlo. Traía un traje puesto, algo raro y exageradamente formal para un hospital. Estaba hablando con una enfermera con ese tono autoritario de quien no está acostumbrado a esperar nada. Al ver a Lucía, se volteó hacia ella y se acercó con una sonrisa corta y controlada. «Vine a ver cómo está la situación», dijo Ricardo, como si fuera lo más natural del mundo. Lucía se había pasado toda la noche con sentimientos tiernos hacia su mamá, pero en cuanto vio a su marido, ese frío instantáneo regresó. No era odio, era algo más sutil. Era ese mecanismo de defensa que se activaba en automático cuando Ricardo entraba a un lugar,
como una flor que se cierra cuando oscurece. «Todo va bien», dijo Lucía. «La operan mañana». «Sí, ya sé». Ricardo miró hacia el pasillo de los cuartos. «Hablé con el doctor». Lucía se quedó callada un momento. «¿Hablaste con el doctor Salazar?» Quería entender bien el panorama, se acomodó la corbata. Le pregunté sobre el pronóstico, el tiempo de recuperación, lo de la casa si llegara a necesitar cuidados especiales. Considerando su edad. «Ricardo», la voz de Lucía cortó el aire del pasillo con una firmeza que hizo que la enfermera de al lado levantara la cabeza. «Te vas ahorita mismo». Ricardo abrió la boca. «Te vas», repitió Lucía. «No vas a entrar a ese cuarto. No vas a volver a hablar con su doctor. Y si regresas, voy a pedirle a los de seguridad del hospital que te saquen». Ricardo la miró con la expresión de alguien que no está acostumbrado a que lo corran, una mezcla de sorpresa controlada y algo más frío que el enojo. Luego se acomodó el saco, se dio la vuelta y se fue. Lucía no se movió de su lugar hasta que dejaron de oírse sus pasos. Luego respiró. El corazón le latía más rápido de lo normal. Beto apareció a su lado. «Lo vi», dijo su amigo en voz baja. «Preguntó por la casa de mi mamá, Beto. La señora va a entrar a cirugía y él pregunta por la casa». Lucía se llevó una mano a la cara un momento y luego la bajó. «Ya no aguanto». «Ya sé». Beto le puso el brazo sobre los hombros. «Vente. Vamos por un café antes de que empiece el desayuno del piso». Lucía fue. Pero esa frase que dijo en voz alta se quedó resonando adentro de ella. «Ya no aguanto». Lo había dicho con sencillez, como una comprobación que ya no se podía ocultar. La operación era mañana, y después de la operación, cuando su mamá estuviera bien, iba a tener que pensar muy en serio qué hacer con una vida que ya no solo fuera aguantar, sino vivir de verdad. Esa tarde, mientras se tomaba su café en la cafetería del hospital, todavía no sabía que Gael iba a estar esa noche bajo la ventana de la casa de su mamá. No sabía que a las 11 de la noche iba a buscar a un violinista y a un chavo con una guitarra por las calles del puerto, que iba a cantar una melodía italiana, toda desafinada pero con mucha alegría, y que ella iba a bajar para correrlo. No se lo hubiera creído, pero de todos modos iba a bajar. A las 11 de la noche, cuando la calle de la casa de su mamá ya estaba en un silencio relativo, y el calor sofocante de esa hora ya se sentía, Lucía estaba acostada en el cuarto de visitas con los ojos en el techo cuando escuchó el ruido. Primero pensó que era el radio de la vecina. Luego pensó que había algún evento en la plaza cercana, pero el ruido estaba muy cerca, y no era radio ni evento. Era la voz de un hombre cantando con una mezcla de valor desafinado y entusiasmo justo debajo de la ventana. Algo que no se podía ignorar. Lucía se paró, fue a la ventana, la abrió y miró hacia abajo. Gael estaba ahí, con un violinista de unos 60 años y un guitarrista más joven, como si esa banqueta fuera de ellos. Gael, al verla en la ventana, levantó los brazos con la satisfacción de quien acaba de ganar una apuesta consigo mismo. «¿Qué onda contigo? ¿Qué estás haciendo?», dijo Lucía con una voz firme pero bajita, lo que permitía la planta baja. «Serenata», dijo Gael con la misma tranquilidad de quien dice «buenos días». «Son las 11 de la noche. Es la hora clásica para la serenata. Vas a despertar a los vecinos». «Ya los desperté», señaló una ventana con la luz prendida en el tercer piso. El señor de arriba se puso bien contento. Pidió una de José José. El violinista asintió con la cabeza. Lucía se quedó un momento en la ventana. La pausa fue lo suficientemente larga como para mostrar que estaba sopesando sus opciones y que esas opciones no incluían cerrar la ventana y regresarse a la cama. Porque si fuera así, ya la habría cerrado. «Voy a bajar para que te vayas», dijo. «Sale», confirmó Gael con una sonrisa que no se creía ni tantito lo que acababa de oír. Bajó. Traía unos pantalones holgados y una playera. Iba descalza. Cuando abrió la puerta con cara de «te voy a correr», Gael esperaba un paso atrás con los músicos. La sonrisa en su cara era lo más desesperante que Lucía había visto en mucho tiempo, porque era totalmente sincera. «Se acabó la serenata», dijo Lucía. «Va», se volteó hacia los músicos. «Gracias, cuates». Se metió la mano al bolsillo y les dio algo de lana. Los dos músicos se fueron muy contentos. Luego se volteó hacia Lucía. «Te sales media hora». Lucía abrió la boca. «¿Media hora?
Hay un lugar de caldos aquí cerca que está abierto a esta hora y está buenísimo. Sale en todos los mapas, pero seguro nunca ha sido, porque cuando uno vive en un lugar no va a los mejores sitios. Gael hablaba rápido, sabiendo que ella estaba a punto de decir que no. Tu mamá está bien, la operan mañana temprano. A las 6 vas a estar en el hospital. Ahorita son las 11:15. De todos modos te vas a quedar despierta mirando el techo en la cama. Es mejor echarse un caldo media hora que mirar el techo una hora. Lucía se detuvo. ¿Tú cómo sabes que me voy a quedar mirando el techo? Porque traes cara de alguien que lleva días mirando el techo. Lucía lo miró un momento. La mirada bastó para que los dos entendieran que ella iba a ir. Luego levantó un dedo. «Media hora». «Media hora», confirmó Gael. El lugar al que fueron era un local sencillo en las calles de atrás del centro, que incluso a medianoche seguía vivo con sus ollas humeantes, mesas de madera y ese olor tan suyo. Lucía recordó ese sabor de cuando era niña, ese calorcito familiar que te abraza por dentro. Se sentaron en unos bancos, siguiendo la regla de Gael de que el caldo se disfruta más sentado en un banco o de pie. Mientras Lucía se tomaba su caldo, Gael siguió platicando como si no hubieran interrumpido la charla. Le habló de Bulgakov. No entró al tema de golpe. Empezó hablando de las construcciones viejas de Veracruz, de cómo la arquitectura era la forma en que una ciudad guardaba su propia memoria. Y de repente soltó que la literatura era otra forma de hacer lo mismo, y empezó a citar El Maestro y Margarita, como si se hubiera leído ese libro no por tarea, sino porque de veras le gustaba. Lucía dejó la cuchara y lo miró. ¿Leíste a Bulgakov? Cualquiera que estudie arqueología sabe un poco de literatura rusa, dijo Gael, fingiendo un acento gracioso pero tierno. Pero yo lo leí por mi abuela. Tenía una copia vieja y me decía que era el único libro que de veras entendía a los rusos. Se encogió de hombros. Entendía muchas cosas, la verdad. Lucía se quedó callada un momento. El Maestro y Margarita era ese libro que se había llevado a Guadalajara hace 15 años, el que estaba en el estante junto a su cama y al que regresaba cuando sentía que todo había cambiado demasiado. «Es mi libro favorito», dijo Lucía. «Ya sé». Lucía levantó la mirada. «Lo vi en tu bolsa. Tenía una nota que usabas como separador», lo dijo con naturalidad. La edición de bolsillo con la portada naranja. Lucía se había olvidado de que el libro estaba en la bolsa. Lo había agarrado para leer en el avión, pero ni lo había abierto. «¿Me esculcaste la bolsa?», preguntó. «Busqué un número para avisar y devolverla». Levantó las manos. La tarjeta estaba suelta. La nota estaba entre las páginas del libro. No tuve que jugar al detective. Decidió creerle. Se quedaron más de media hora. Cuando Lucía checó el celular y vio que ya era la 1:30 de la mañana, se paró con una culpa distinta a la rigidez de Guadalajara. «Me tengo que ir». «Ya sé». Gael también se paró, pagó la cuenta y la acompañó hasta la puerta con esa actitud de escolta que ella no pidió pero tampoco rechazó. En la puerta de la casa, Lucía se detuvo. «Gael». Él se volteó. «¿Mañana también vas a venir?» Gael sopesó la pregunta con mucha seriedad. «Depende. ¿De qué? Serenata, caldo, arqueología». Hizo un gesto vago en el aire. «Mañana vas a estar en el hospital. No va a estar chido». Hizo una pausa corta. «Pero después de la operación, cuando tu mamá esté bien, conozco un lugar que ningún turista encuentra. Un poco afuera de la ciudad, hay un sitio que los pescadores llaman la Laguna Calma. Tiene una historia del siglo XVIII que ningún guía cuenta bien». Lucía se quedó callada un momento. «Mi mamá tiene un riesgo fuerte». «Lo sé», lo dijo sin ligereza. «Espero que todo salga bien, de veras». Una pausa. «Pero cuando todo se arregle y necesites respirar, voy a estar en ese café del centro como a las 10 de la mañana». Dijo eso y se fue sin esperar respuesta, con ese paso ligero que tenía. Lucía entró, cerró la puerta con llave y se quedó unos segundos en el pasillo oscuro. Luego se acostó, y esta vez sí durmió. La cirugía de su mamá empezó a las 8 de la mañana y duró casi 4 horas. Lucía se pasó todo ese tiempo en la sala de espera con Beto, que llegó a las 7:30 con unos bolovanes que ninguno pudo comerse. Los cafés se enfriaron. Los familiares de otros pacientes entraban y salían. Un doctor joven pasó 2 veces con una expresión concentrada que no decía nada.
A las 11:50, el doctor Salazar salió por esas puertas dobles con su bata puesta y caminó hacia donde Lucía estaba parada. Salió bien, dijo. Su mamá está ahorita en recuperación. El procedimiento fue como esperábamos. La vamos a tener dormida 48 horas para asegurar la estabilidad. Si no hay bronca, la despertamos al tercer día. Lucía escuchó todo. Dio las gracias. Le apretó fuerte la mano al doctor. Esperó a que él se diera la vuelta y luego se sentó en la silla, con las manos en las rodillas, sin hablar, sin llorar, dejando que la buena noticia se acomodara donde antes estaba el miedo. Beto le puso la mano en el hombro. «Va a despertar», dijo su amigo en voz baja. «Sí». Lucía cerró los ojos un momento. «Va a despertar». Esa tarde, Beto hizo una llamada que Lucía no escuchó. Salió al pasillo y se quedó ahí como 10 minutos. Cuando regresó, traía su cara de siempre y Lucía, con tantas cosas en la cabeza, no le puso atención. Pero esa llamada se había hecho, y tenía un destinatario del que Lucía no sabría en mucho tiempo. Ese destinatario también le había marcado a Ricardo, y Ricardo le había marcado a un número que le habían pasado y que traía instrucciones muy especiales de qué hacer cuando llegara el momento. Lucía no se separó de su mamá hasta la noche. Doña Elena estaba conectada a los monitores, estable pero inconsciente. Respiraba con ayuda de ese aparato. Lucía miró la cara de su mamá y pensó en todas las pláticas que no tuvieron, en todas las visitas que cortó, en todas las excusas que eran reales pero insuficientes. Pensó en las llamadas de los domingos, a veces cortas porque Ricardo tenía cena con amigos o porque las niñas tenían algo que hacer. «Mamá», dijo bajito, sabiendo que no la oía pero necesitando decirlo, «cuando despiertes me voy a quedar más tiempo. Te lo prometo». La máquina contestó con sus pitidos rítmicos, y afuera Veracruz, con todas sus piedras viejas, su calor y su olor a sal, seguía su marcha, indiferente pero abrasadora, en la reconstrucción de una vida. Esos días tenían un cansancio muy suyo. No era solo físico, era el cansancio de estar en dos estados al mismo tiempo. Ser la hija que espera en la puerta de terapia intensiva y ser la mamá que tiene que verse entera cuando lleguen sus hijas. Y ser esa mujer que había hecho algo que no se podía deshacer, pero que tampoco sabía cómo cargar. Kael dejó de aparecer por el café, aunque Lucía no se lo pidió. Ella lo notó con un sentimiento difícil de nombrar mientras su mamá seguía conectada a los monitores. Gael le mandó un mensaje corto diciendo que estaba pensando en ella, que no quería complicar las cosas y que ahí estaría cuando necesitara respirar. Lucía leyó el mensaje 3 veces y no contestó. Sophie y Mariana llegaron una tarde soleada, con sus maletas y esa mirada de adolescentes que tienen miedo pero no saben bien de qué. Nunca habían estado tan cerca de la fragilidad de alguien a quien querían tanto. Lucía las recibió en el aeropuerto. Primero abrazó a Sophie. Ella se aferró fuerte y se quedó ahí un tiempo que parecía innecesario, pero que era muy necesario. Luego Mariana. Traía los ojos llorosos y antes de decir hola, preguntó por su abuela. «Está bien», dijo Lucía. «Pronto va a despertar, tenía muchas ganas de verlas». Mariana asintió con un esfuerzo de adulta. En el carro, con las 2 atrás y las maletas en la cajuela, Lucía miró a sus hijas por el retrovisor y sintió esa gratitud cruda que no cabe en palabras, que solo se siente como un peso y un calor en el pecho. «¿Cómo estuvo Guadalajara?», preguntó. «Lloviendo», dijo Sophie sin quitar la vista de la ventana. «A mi papá le caló que quisiéramos venir», dijo Mariana. Un silencio corto. «Dijo que no era necesario», completó Sophie con una atención demasiado vieja para sus 17 años. Pero cuando Beto organizó todo, fue más fácil convencerlo. Lucía no dijo nada. Miró el camino. En el hospital, las visitas al cuarto de doña Elena pasaron en ese silencio que exigen las salas de terapia. Las niñas se pusieron a los lados de la cama, le agarraron la mano a esa mujer chiquita y silenciosa entre cables. La imagen era desgarradora pero llena de amor. Mariana lloró bajito. Sophie se mantuvo derecha con un esfuerzo que se notaba. Lucía miró a sus hijas desde la puerta y sintió que el corazón se le apretaba con una mezcla de sentimientos que tardaría tiempo en categorizar. Esa noche, en la casa de su mamá, mientras las 3 cenaban en la mesa de la cocina ese caldo de verduras que Lucía hizo con lo que había en el refri, que no estaba tan bueno como el de doña Elena, pero estaba caliente,
Platicaron con esa sinceridad que solo sale en las cocinas chiquitas a medianoche. Sophie preguntó cuándo iban a regresar. Lucía dijo que todavía no sabía. Mariana preguntó si la abuela iba a estar bien. Lucía dijo sí, con toda su fe. Sophie se quedó callada un rato, y luego, sin mirar a su mamá, preguntó con esa voz ensayada pero que sale diferente al ensayo: «Mamá, ¿tú y mi papá se van a quedar juntos?». La cocina se quedó en silencio. Lucía miró a su hija. Sophie tenía la barbilla levantada con esa firmeza de su padre, pero los ojos de su madre. En la pregunta no había ingenuidad de niña, sino el cansancio de quien sabe pero necesita escucharlo en voz alta para reorganizarse. «No lo sé, Sophie», Lucía lo dijo con cuidado, «pero lo único que sé es que ustedes son lo más importante del mundo. Eso no cambia con nada». Sophie asintió. No parecía satisfecha con la respuesta, pero podía vivir con eso por ahora. Mariana se tomó otra cucharada de caldo en silencio. Beto llegó más tarde con chocolates para las niñas y vino para Lucía. Mientras las jóvenes veían una serie en la tablet en el cuarto de la abuela, ellos se sentaron en la sala. Era una de esas noches normales que Lucía tenía que detenerse a pensar para entender lo valiosas que eran. «Gracias por organizar lo de las niñas», le dijo Lucía a Beto. «De nada». Beto llenó las copas. «Las niñas tenían que estar aquí, y tú las necesitabas». «Sí». Lucía le dio un trago al vino. ¿Ricardo se enojó? Una pausa corta. Entendió que era necesario. Había algo en el tono de esa frase. Lucía lo guardó sin analizarlo, como quien pone un archivo en una carpeta que va a abrir después. En los días siguientes, con las niñas ahí, las horas agarraron otra calidad. La rutina del hospital en la mañana, la comida en ese local del centro que a las niñas les encantó, las esperas en la casa con libros y celulares en la tarde. La ciudad empezó a aparecer ante Sophie y Mariana en formas que Lucía observaba con ternura. Esas casas con balcones que Mariana no dejaba de fotografiar, los aretes de plata que se compró Sophie, la forma de hablar de la gente. Y luego apareció Gael. No fue algo que Lucía planeara. Estaba afuera del hospital con las niñas esperando un resultado cuando Gael pasó por la banqueta de enfrente y los ojos se cruzaron en esa forma en que es imposible fingir que no pasó. Gael cruzó la calle. «Buenas tardes», dijo con naturalidad. «Buenas tardes». Lucía no sabía qué cara tenía en ese momento y 3 ojos de adolescentes estaban calibrando cada detalle. La presentación fue rápida. Gael se portó con las niñas con esa atención sincera que tienen algunas personas y sin esa actitud de menosprecio que a veces los adultos tienen con los chavos. Le preguntó a Mariana qué tal le parecía Veracruz. Mariana, que suele ser reservada con los extraños, contestó con 3 frases completas sobre las casas viejas y el mercado. Sophie observó todo en silencio, con esos ojos que eran iguales a los de Lucía y que evaluaban con la misma precisión. Cuando Gael se fue, Sophie esperó a que se subieran al elevador y dijo sin ningún énfasis especial: «¿Le gustas?». Lucía no contestó. «Está guapo», agregó Mariana con toda la inocencia. «Mariana», dijo Sophie, «solo es una observación». Lucía se miró en el espejo del elevador. En la comisura de sus labios resistía una sonrisa que ella mantenía a raya con el mismo esfuerzo con el que reprimía todo lo que no era el momento de existir. 2 días después, el doctor llegó al pasillo con una expresión distinta a las otras veces, y Lucía entendió antes de que abriera la boca. «Ya empezó a recuperar la conciencia», dijo el doctor Salazar. Lo dijo con esa sensibilidad de quien sabe que la noticia va a desarmar a alguien, pero igual se esmera en decirla con cuidado. «Todavía no despierta bien, pero los parámetros están muy bien. Tal vez hoy, tal vez mañana». Lucía se quedó helada. Las niñas se miraron entre sí. «¿Puedo entrar?», preguntó Lucía. «Puede entrar». El cuarto estaba en silencio como siempre, pero en el aire había algo distinto, un estado de estar en el umbral. Lucía se sentó en la silla junto a la cama, le agarró la mano a su mamá y se quedó mirando su cara con esa atención de quien espera una señal. Pasó 1 hora, pasó otra, y luego los dedos de su mamá se movieron. Fue un movimiento chiquito, un apretón ligero. Lucía respondió con tanta fuerza que tuvo que recordarse de inmediato que debía aflojar.
Los ojos de doña Elena se abrieron despacio, como alguien que despierta de un sueño muy profundo y tiene que negociar con la luz. «Mamá», dijo Lucía con la voz quebrándose a la mitad. Doña Elena parpadeó. Miró alrededor con esa sorpresa de quien reconoce un ambiente que no esperaba. Luego clavó los ojos en su hija, y con esa voz de quien regresa de lejos dijo: «Lucía». Sophie y Mariana habían entrado atrás sin que nadie se diera cuenta. Estaban al otro lado de la cama, agarradas de la mano, y cuando la abuela dijo el nombre de su mamá, las dos soltaron al mismo tiempo ese hipo que tenían guardado. Doña Elena las vio y trató de sonreír. Salió una sonrisa chiquita, pero innegable. «Mis niñas», dijo con la voz todavía débil, pero con el tono de siempre. Llamaron al doctor, se hicieron los chequeos. Se dieron las instrucciones para las siguientes horas. Lucía se pasó toda la tarde en ese cuarto con las niñas. Había algo en ese cuarto que no estaba antes. No era solo alivio, era esa gratitud que no cabe en palabras y que sale con el silencio, con el abrazo o con ese respiro profundo que se da cuando lo peor no pasó. Esa noche, mientras las niñas dormían en la casa y su mamá estaba estable, Beto se había ido temprano con una excusa de trabajo, Lucía se quedó sola en el balcón. Tenía el número de Gael en su agenda. Había guardado el número en ese mensaje que él le mandó días atrás. Miró el número un rato, luego mandó un mensaje corto: «Ya despertó mi mamá». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Qué buena noticia. Me da mucho gusto por ustedes». Se quedó mirando el mensaje un rato. Luego guardó el celular en el bolsillo y se quedó mirando la calle con ese sentimiento que no se puede nombrar. Ese alivio, culpa, deseo, miedo y gratitud que se mezclan en esos momentos en los que la vida cambia de rumbo de repente y tú estás en medio tratando de entender qué fue lo que cambió. Era una mujer casada, tenía hijas, tenía un marido que la observaba desde lejos con esa frialdad que manejaba la existencia, y había besado a un chavo junto a una laguna porque por un momento se le había olvidado tener miedo, o tal vez se había acordado de cómo era ella antes del miedo. Nada de eso era sencillo. Esa noche, no sabía que Beto estaba en un café del centro histórico con el celular en la mano, con una expresión que no era para nada la de un amigo. No sabía que le estaba pasando al hombre al otro lado de la línea la información que Beto había juntado con cuidado por semanas. Lo del día de la laguna, el mensaje que vio en el celular de Lucía sin que ella se diera cuenta. No sabía que ese hombre había contratado a un fotógrafo local que estuvo ese día junto a la laguna, lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para un teleobjetivo. No sabía nada de eso. Se quedó en el balcón mirando la calle hasta que el calor bajó un poco y luego se fue a dormir con el corazón un poco más ligero de lo que había estado en semanas, sin saber cómo el mundo a su alrededor se estaba moviendo para que la pieza cayera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero por esa noche, su mamá había despertado, y eso era lo que importaba. La recuperación de doña Elena fue como son las recuperaciones de verdad, por etapas. No fue un cambio de golpe, sino una serie de pequeños regresos. Primero la voz, luego el humor, luego las quejas por la comida del hospital. Esa era la prueba máxima de que su mamá ya estaba de vuelta del todo. Lucía se pasó los días siguientes dividida entre el hospital y la casa. Las niñas, por su parte, andaban descubriendo Veracruz como nunca lo habían hecho. Caminaban por el centro, comían bolovanes en el mercado, iban a un bar de la esquina que Mariana encontró en una aplicación y que tenía música en vivo los fines de semana. Había una ligereza en esos días que Lucía observaba desde afuera. Quería entrar, pero seguía en parte en la guardia del hospital y en su propia guardia interna. Ricardo marcaba una vez al día. Las llamadas eran cortas e informativas, de esas que registran la presencia sin estar de veras ahí. Preguntaba por la salud de su suegra como quien pregunta por el avance de un contrato. Lucía contestaba con la misma economía. Las niñas hablaban con su papá por la tablet en las noches, y Lucía se salía del cuarto cuando hablaban, porque había una ligereza que era más fácil de cuidar cuando estaba lejos de su marido. Ese jueves por la tarde, el nudo de la historia se empezó a apretar. Gael la había invitado a dar una vuelta en lancha por la bahía de Veracruz, muy diferente a la laguna calma en todo, menos en esa cualidad que no cabía en las pláticas de diario.
Lucía aceptó sin medir mucho la prudencia que debía tener. Dejó a las niñas en el hospital con su abuela, que estaba encantada de oír las aventuras de sus nietas. La lancha era de un amigo pescador de Gael, chiquita, verde, con el nombre Esmeralda, escrito a mano en un costado. La bahía estaba amplia y azul, ese azul especial que agarra el mar cuando el cielo no se mete. Había islas en el horizonte y Gael las fue presentando, dándoles nombres propios a lo que los mapas solo llaman coordenadas. Se pasaron casi 3 horas en la lancha. Gael platicó, mostró, señaló. Lucía escuchó, contestó, participó. En un momento, mientras Gael explicaba la formación geológica de una isla, Lucía se dio cuenta de que no estaba mirando la isla, sino su forma de hablar. El movimiento de sus manos, esa concentración en sus ojos cuando buscaba la palabra exacta. Había algo en eso que era incómodamente cómodo. De regreso, con el viento soplando en la dirección correcta en la punta de la lancha, Gael dijo: «Vas a regresar a Guadalajara». No fue una pregunta, fue una comprobación con textura de duda. «Mis hijas están allá». «Ya sé». «Y un marido». «También lo sé». Una pausa. «Solo que no entiendo cómo alguien como tú se quedó 15 años con ese tipo». Lucía miró hacia la bahía. Había una respuesta para eso, pero era larga y estaba llena de piezas que todavía no acomodaba. «Hay cosas que son más complicadas de lo que se ven desde afuera», dijo ella. «Las hay». Gael se quedó callado un momento. «Pero también hay cosas que son exactamente tan complicadas como se ven y uno solo hace como que no para no enfrentarlas». Lucía no contestó, y el silencio que siguió tuvo esa cualidad de una verdad que les cabía a los dos al mismo tiempo. Cuando regresó a la casa esa tarde, había un mensaje de Ricardo diciendo que llegaba a Veracruz al día siguiente. Lucía se quedó mirando el mensaje un buen rato. Era una información, no una consulta. Venía. Punto. Las niñas se emocionaron con la noticia de que su papá venía, y Lucía no puso nada frente a esa emoción, porque en ellas tenía ese instinto de protección que era más fuerte que cualquier cosa que sintiera por Ricardo. Sophie se puso un poco rara, con ese radar de adolescente que nota las palabras no dichas de los adultos. Mariana hizo una lista de lo que quería enseñarle a su papá en Veracruz, con esa fe que tienen los niños en la posibilidad de las cosas buenas y que guardan más tiempo del que deberían. Ricardo llegó al día siguiente con una maleta chiquita, de traje como siempre. Saludó a sus hijas con los abrazos de la medida correcta. Saludó a Lucía con la misma medida. Visitó a su suegra en el hospital con la puntualidad de quien cumple una tarea y salió de ahí como quien termina una junta. En la cena, en un restaurante histórico que Ricardo eligió por ser el que mejor puntuación tenía en Internet, había esa tensión de mesa que las niñas no sabían de dónde venía. Sophie comió mirando su plato. Mariana trató de llenar los silencios hablando del mercado y de los aretes de plata. Ricardo escuchaba con una atención calculada. Cuando se quedaron solos en la sala después de que las niñas se durmieron, Ricardo se sentó en el sillón y la miró un momento con esos ojos de inventario. «Has cambiado», dijo él. «Me pasé semanas en un hospital. No es eso». Ladeó un poquito la cabeza. «Estás más derecha, más difícil de complacer». Lucía no contestó. «¿Conociste a alguien aquí?», preguntó con esa naturalidad clínica. Lucía sintió que el pecho se le ponía duro. «Mi mamá se estaba muriendo, Ricardo». «Ya sé perfectamente lo que estaba haciendo tu mamá». Una pausa. «¿Conociste a alguien?». «No tengo ningún comentario al respecto». «Interesante». Ricardo se paró, fue hacia la ventana, se quedó un momento de espaldas a ella. «Beto me contó que saliste». La frase cayó en el aire de la casa con un peso que Lucía sintió en la nuca. «¿Beto te contó?». «Está preocupado por ti», se volteó. «Es lo que hace un buen amigo». Lucía miró a su marido con esa sensación de que el suelo ya no estaba firme del todo, pero todavía no se caía. Había algo en sus palabras que estaba mal en varios niveles, esa falta de sinceridad que tienen las palabras ensayadas. «Me voy a dormir», dijo ella. «Claro». Ricardo se quedó en su lugar con esa sonrisa que no era sonrisa. «Que descanses». Lucía se fue a su cuarto y cerró la puerta. Se quedó sentada en la orilla de la cama a oscuras un buen rato. Con esa frase, Beto contó, dando vueltas en su cabeza con la velocidad de los pensamientos que todavía no saben dónde acomodarse,
pero saben que donde se acomoden lo van a cambiar todo. A la mañana siguiente, Ricardo ya no estaba. Había dejado una nota en la mesa de la cocina diciendo que tenía una junta en Guadalajara por la tarde, que le marcaba que si Lucía necesitaba a las niñas, se podían quedar unos días más. La nota estaba escrita con una letra chiquita y controlada. Lucía se quedó mirándola mucho tiempo, como si las palabras necesitaran más análisis del que contenían. Beto llegó a media mañana. Llegó mientras Lucía se tomaba un café en el balcón. Había algo distinto en la forma en que Lucía lo recibió, que Beto notó pero no comentó. Se sentaron a tomar café juntos, con Veracruz extendiéndose debajo de ellos. «Vino Ricardo», dijo Lucía. «Ya sé». Beto le dio un trago a su taza. «Me avisó que venía». Una pausa. «Me contó que tú le dijiste que salí». Beto no cambió la expresión. «Me preocupé, me preguntó, y le dije que estabas bien, pero que necesitabas distraerte un poco. No tiene nada de malo». Lucía miró a su amigo. Había una amistad de 15 años entre ellos. Historias de la escuela, secretos, ese conocimiento mutuo que se junta cuando dos personas crecen juntas en una ciudad chiquita y luego se separan y se vuelven a encontrar. Y en ese momento hubo algo en la forma en que Beto dijo eso que era pequeño pero definitivo. No en lo que dijo, sino en lo que eligió no decir. En la forma en que sus ojos no se cruzaron del todo con los de Lucía al hablar. «¿Qué tipo de preguntas te hizo?», preguntó Lucía. «Preguntó si estabas bien, si habías salido». Beto se encogió de hombros. Cosas normales que preguntaría un esposo preocupado. «Ricardo no es un esposo preocupado, Beto. Eso lo sabes tú». Beto se quedó callado un momento. «La gente cambia». Él no cambió. Lucía dejó la taza. «Vino aquí con sus ojos de inventario y me preguntó si había conocido a alguien. Y tú le dijiste que no». Le dije que no tenía comentarios. Un silencio más largo esta vez. Los ojos de Beto se quedaron fijos en el horizonte del puerto. «Lucía», dijo con esa voz de amigo preocupado, pero que también era la voz de un actor que se sabe bien su papel. «Tienes que tener cuidado. El contrato prenupcial. Ya sé lo que dice el contrato. Entonces sabes que un error te puede costar a tus hijas». «Ya lo sé», repitió Lucía más bajito. «Ese chavo...» Beto hizo una pausa corta. «Se ve simpático, pero no sabes quién es en realidad». Lucía miró a su amigo. Esa frase debería ser la de alguien que nunca ha oído hablar de Gael, pero sonaba como la de alguien que ya había hecho su investigación. Había una especificidad en ese chavo que era reveladora. «¿Tú cómo sabes que se ve simpático?», preguntó Lucía. «Las niñas me contaron. Dijeron que les presentaste a un amigo». Lucía se quedó callada. Era una respuesta lógica. Totalmente lógica, de hecho. Mariana había hablado con Beto ayer por teléfono. Lucía había oído la parte de la plática sobre Veracruz. Pero estaba esa frase: «Beto contó». Estaba el hecho de que los ojos de Beto no se encontraran con los suyos. Y estaba esa sensación de conocer a Beto por 15 años y saber cuándo estaba siendo totalmente honesto y cuándo estaba siendo cuidadosamente honesto, que es diferente. Lucía no dijo nada más. Se terminó el café. Cambiaron de tema. Pero esa carpeta que había guardado en el archivo sin abrir la noche anterior, la carpeta de esa pequeña duda en la voz de Beto, se quedó ahí con una insistencia difícil de ignorar en su mente. Esa tarde, Gael llegó por primera vez a la puerta de la casa. Traía un libro, una edición vieja que encontró en una librería de viejo del centro y que pensó en ella. En el mensaje que le mandó antes, dejó claro que era una visita rápida, que sabía que el marido andaba por ahí y que no quería complicar la situación. Lucía abrió la puerta y lo miró un segundo. «¿Cómo sabías que iba a ser rápida?», preguntó ella. «Porque si no fuera así no me dejarías entrar». Levantó el libro. Edición de 1952. El librero dijo que venía de un abogado que no dejó herederos. Pensé que merecía una segunda vida con alguien que de veras lo lea. Agarró el libro. Estaba viejo, con ese olor tan suyo del papel maduro, y tenía una dedicatoria escrita a mano por un hombre que ya no existía en la primera página. «Gracias», dijo ella. «De nada». Gael se quedó en la puerta sin entrar como prometió. «¿Está mejor tu mamá?». «Mucho mejor. Se queja de la comida, esa es la señal definitiva». Gael se rió. Y luego, con esa transición que Lucía ya aprendía a reconocer en él,
pasó de la ligereza a la seriedad. Lucía la miró con esa honestidad de siempre. En algún momento, si necesitas a alguien a tu lado que no necesite explicaciones largas, aquí estoy. Pero si no, también está bien. Lucía lo miró un momento con el libro en la mano, con el olor a papel viejo y la luz de la tarde en el pasillo. Gael hizo una pausa. ¿Quién te habló de la laguna? La pregunta salió sin planearse. Salió de la misma carpeta archivada, de esa conexión que hizo sola mirando hacia la bahía por la tarde. Gael se quedó callado un segundo. Fue un segundo largo. La laguna fue idea mía, dijo él. Y había algo en la forma en que lo dijo que era real, pero incompleto. Esa cualidad de una frase que contesta la pregunta palabra por palabra, pero esquiva la pregunta de fondo. Lucía lo miró. Gael no le quitó la mirada. Estaba ahí parado con toda la apertura de quien está dispuesto a ser lo más honesto posible ante cualquier duda que ella tuviera. Lucía no hizo más preguntas en ese momento. Dijo, «Nos vemos». Gael se fue. Lucía cerró la puerta y se quedó un rato en el pasillo con el libro en la mano, escuchando el silencio de la casa y la calle afuera. En esa carpeta archivada ya corría un aire nuevo, un aire frío que hacía volar los papeles, pero que ya no los dejaba en su lugar. Esa noche, cuando las niñas se durmieron, Lucía se quedó mirando el techo en la sala, y por primera vez dejó que ese pensamiento se acercara. ¿Y si Gael no era exactamente quien decía ser? Todavía no lo sabía, pero había aprendido a notar cuando había más cosas moviéndose de las que se veían a simple vista. Después de 15 años casada con un hombre cuyas preguntas rara vez eran lo que parecían, se quedó despierta más tiempo del necesario, y la respuesta que todavía no llegaba ya venía en camino, traída por el hombre que la quería, con una confesión que le iba a costar todo y que precisamente por eso tenía que decirse. Ricardo llegó de Guadalajara sin avisar. Lucía había entendido que algo era diferente incluso antes de verlo. Fue la forma en que mandó un mensaje desde el hotel donde se estaba quedando, pidiendo que Lucía fuera sola, que las niñas se quedaran en la casa con su abuela. El uso de la palabra sola era innecesario, pero ahí estaba. La hora del mensaje era tarde para una plática de rutina y muy temprano para una urgencia médica. Fue. El hotel era de esos de lujo discreto, que no necesitan anunciar cuánto cuestan, con vista al mar. Ricardo abrió la puerta de la suite del 5º piso con su porte de siempre. Esta vez iba sin corbata, lo cual era más una concesión al calor que a la informalidad. «Siéntate», dijo señalando la silla junto a la ventana. Lucía se quedó de pie. Ricardo también se quedó de pie. Fue hacia la mesa y agarró un sobre. «Tenemos que hablar del futuro», dijo con esa voz de junta de consejo. «Tengo información importante». Abrió el sobre, puso las fotos en la mesa. Lucía miró. Eran las fotos de la laguna calma. Ella y Gael sobre la manta. Su mirada hacia Gael. Ese beso capturado desde lejos pero innegable, sin lugar a otra interpretación. La sangre de Lucía siguió ese camino especial que sigue en esos momentos en los que el eje del mundo cambia de repente. Miró las fotos por un tiempo que debió ser de segundos, pero se sintió mucho más largo, con esa mezcla de vergüenza, coraje y miedo que siente alguien que se sabe atrapado. «Había un fotógrafo», dijo en voz baja. «Las fotos se tomaron de forma totalmente legal», dijo Ricardo, con esa frialdad que era su versión de la neutralidad. «En un lugar público». Lucía levantó los ojos hacia él. «Contrataste a un fotógrafo para que me siguiera». Estaba preocupado. Lo dijo sin un ápice de preocupación en la voz. Lucía se quedó callada un momento, con el corazón latiendo tan fuerte que se sentía hasta el otro lado de la mesa mientras armaba las piezas. El fotógrafo. Beto contó. La especificidad de Beto al decir ese chavo, la llamada de Beto en ese pasillo de hospital. «Beto», dijo Lucía. No fue una pregunta. Ricardo no confirmó ni negó. Esa era su forma de confirmar. «¿Desde cuándo te pasa reportes?», preguntó Lucía. Lucía puso las fotos otra vez en el sobre con ese movimiento preciso. «Eso no importa ahorita. Lo que importa es que tenemos un contrato que conoces bien, unas hijas y una situación que se puede resolver de dos formas». Lucía lo miró. «¿Dos formas?».
La primera es que firmes los papeles que ya preparó mi abogado. Un divorcio por mutuo acuerdo. La custodia principal de las niñas se queda conmigo. Tú tienes derecho a visitas supervisadas durante un periodo inicial. Limpio, rápido, sin ruido. ¿Y la segunda? La segunda es más larga y más costosa para las dos partes. Fue hacia otra mesita y agarró una carpeta. Las fotos entran al expediente de la demanda. El contrato prenupcial entra en vigor con todo su peso. La cláusula de fidelidad es clara. Los abogados son precisos y el resultado sería el mismo, pero sin ninguna cláusula que te favorezca. Lucía se quedó ahí parada en medio de la suite del hotel, entre el calor de la noche afuera y el aire acondicionado helado adentro, con la conciencia de que la habían metido en una trampa armada desde antes de que entrara al cuarto. ¿Dónde están las niñas ahorita?, preguntó. Una pausa corta. Están bien. No te pregunté eso. Están con una amistad de la familia mientras esperamos el resultado de esta plática. Lo dijo como si fuera un asunto administrativo. Es una situación temporal. La frialdad de esa frase tenía una cualidad distinta a todo lo que se había tragado en 15 años. Era como el frío de la piedra, una frialdad que no tiene calor propio. Encerraste a mis hijas en algún lado y... nuestras hijas, y están perfectamente bien. Están con alguien de confianza hasta que tú tomes una decisión. Lucía sintió esa claridad especial que llega en esos momentos en los que ya no queda ninguna opción que salve todo al mismo tiempo. Solo quedaban opciones que salvaban lo más importante y dejaban ir lo demás. Las niñas eran lo más importante, siempre lo habían sido. Por ellas se había quedado 15 años, y por ellas iba a firmar ahora. Quiero hablar con ellas antes de firmar cualquier cosa, dijo. Claro. Agarró el celular e hizo una llamada de 2 segundos. Puso el altavoz. La voz de Sophie llegó con esa firmeza que usaba cuando tenía miedo, pero no quería que se notara. Mamá. Sophie. ¿Están bien? Estamos bien. Una pausa. Mamá. ¿Qué está pasando? Dijeron que era un asunto de unos papeles, pero Mariana está preocupada, y yo también. Todo está bien, dijo Lucía con esa voz de madre que funciona sin importar lo que el resto del cuerpo sienta. Lo voy a arreglar. Se van a quedar ahí un ratito más. ¿Sale? Mamá. ¿Sale, Sophie? Sale, dijo su hija un segundo después. Ricardo cortó la llamada. Lucía agarró la pluma que Ricardo dejó junto a los papeles en la mesa. Leyó los documentos con la atención de quien sabe que leerlos es casi inútil en ese momento. Porque las condiciones se podían analizar después, pero las niñas tenían que salir de ahí ya. Firmó. Dejó la pluma sin mirar a Ricardo. Ricardo agarró los papeles con cuidado, los dobló, los puso en el sobre. Fue lo más lógico, dijo él. Lucía no contestó. Agarró su bolsa de la silla y caminó hacia la puerta. Lucía. No se volteó. La casa de tu mamá. El contrato garantiza que la casa se quede con ella mientras viva. Me esmero en no ser totalmente inhumano. Abrió la puerta y salió. Mientras bajaba en el elevador de cristal, con la vista de la ciudad afuera y el mar atrás, no vio nada, mirando al vacío donde los papeles que firmó volaban como piezas que tenían que reorganizarse en su mente. Las niñas iban a ser liberadas. Eso era lo único que importaba ahorita. En el taxi de regreso a la casa de su mamá, Lucía se quedó con el celular en la mano, sin saber a quién marcarle. Beto estaba fuera de discusión. Ricardo ya había mostrado lo que era. Su mamá se estaba recuperando y todavía no necesitaba este peso. Había una persona. Marcó el número de Gael. Gael contestó al segundo timbrazo con la voz de quien esperaba despierto. Lucía, tengo algo que contarte, dijo ella. La voz se le quebró un poquito a la mitad, pero dejó que se quebrara. Hoy firmé los papeles del divorcio. Hay fotos de la laguna. Ricardo sabía. Beto se detuvo, respiró. Beto sabía. Silencio al otro lado. Luego la voz de Gael llegó, en un tono más bajo de lo que ella le había oído antes. Lucía, yo también tengo algo que contarte. Esperó. Mañana no. Si puedes, ahorita. ¿Me recibes? Sí, dijo sin pensarlo. Gael llegó en 15 minutos. No traía libro, no traía una sonrisa ensayada. Traía esa expresión de quien sabe que le va a costar y que aunque sepa que le va a costar,
Lo va a decir. Se sentaron en el balcón. Veracruz de noche a su alrededor, el calor pesado, las luces lejanas. Me contrataron, dijo Gael. Y lo dijo así, directo, sin preámbulos. Por Beto. 2 meses antes de que tú llegaras a Veracruz. Me buscó. Me dijo que tenía una amiga que iba a venir a la ciudad y que estaba pasando por un matrimonio difícil, que necesitaba conocer el puerto, que yo era guía y que podía servir. Me dio un anticipo para que estuviera disponible cuando llegaras. Lucía se quedó callada. La tarjeta que encontré en tu bolsa y te devolví era real, pero Beto me había dado su número, no el tuyo. Él me avisó que habías perdido la bolsa. No la encontré por casualidad. El interior de la casa estaba en silencio. El ventilador de la sala giraba. La serenata, dijo Lucía. Fue idea mía. Por primera vez su voz no tenía esa ligereza de siempre. Tenía una honestidad desprotegida. El picnic fue mío. La plática fue mía. El libro fue mío. La vuelta en lancha fue mía. Una pausa. El beso fue mío. Lucía lo miró. Pero el plan original era de Beto. Gael no le quitó la mirada. No me dijo que el objetivo era un flagrante. Me dijo que se trataba de enseñarte la ciudad. Solo cuando Beto empezó a preguntarme cuándo salía contigo, a dónde íbamos, qué tan seguido era, si había fotos, fue cuando entendí a dónde iba la cosa. ¿Cuándo lo entendiste? Antes de la laguna. Pero para lo de la laguna ya era muy tarde porque, antes de entender la situación, ya había empezado a quererte. Lucía se quedó callada un buen rato. Aceptaste la lana. Acepté la del principio. En cuanto entendí qué onda, se la devolví y le dije que ya no le iba a entrar. Una pausa. Pero el daño ya estaba hecho porque las fotos de la laguna las tomó alguien que Beto contrató por su cuenta, sin que yo supiera. El silencio entre los dos tuvo una cualidad distinta a todos los silencios anteriores. No era el silencio de 2 personas que no tienen nada que decir. Era el de 2 personas que tienen mucho que decir y ninguna palabra que no les vaya a costar algo importante. Lucía se paró y fue hacia el barandal del balcón. Se quedó un rato de espaldas a él, mirando hacia la calle. «¿Por qué me lo cuentas ahorita?», preguntó ella. «Porque firmaste los papeles». Gael se quedó en su lugar. «Y porque antes de que decidas qué vas a hacer, mereces saberlo». «¿Qué voy a hacer con esto?», dijo Lucía hacia la noche, no necesariamente a él. «No lo sé», su voz era honesta, «pero sé que lo que pasó entre nosotros no fue parte de ningún plan. Eso es real. Sabes que es real». Lucía se quedó de espaldas un rato más. Luego se volteó. «Vete», dijo ella. No con enojo, con el cansancio de quien necesita silencio para pensar. «Vete ahorita, Gael». Gael se fue sin respingar, sin tratar de convencerla. Se paró, fue hacia la puerta y solo dijo que ahí estaría cuando lo necesitara. La puerta se cerró. Lucía se quedó en el balcón hasta muy tarde, con Veracruz debajo de ella y el puerto brillando al fondo, con la conciencia de que había perdido a su marido, había perdido a su amigo, había perdido la ilusión de que su vida era lo que parecía y que en algún momento tendría que decidir qué hacer con lo que le quedaba. Lo que le quedaba era real, eso lo sabía. El chiste era qué se hacía con algo real cuando todo lo demás estaba hecho pedazos. No durmió. Y a la mañana siguiente, cuando el celular de las niñas apareció en la pantalla con el número de Sophie, marcando a escondidas desde la tablet de la escuela, Lucía contestó con todo su corazón. «Mamá», dijo Sophie con una voz bajita y urgente, «no nos queremos quedar aquí. Mi papá dice que su nueva novia llega mañana y yo no voy a hacer como que eso es normal. Si no nos deja ir, me voy a fugar con Mariana». Lucía cerró los ojos un segundo. «No se fuguen. Dame 2 días, Sophie». 2 días. 2 días, confirmó ella. Y cuando colgó había algo distinto en ella. No era calma, no era seguridad. Era eso que surge cuando alguien que ha esperado demasiado decide que ya no va a esperar más. Lucía se sentó en la mesa de la cocina de su mamá, con una taza de café frío enfrente y un papel donde anotó todo lo que sabía con certeza desde la noche anterior. El papel del divorcio se firmó bajo presión, con las niñas retenidas. El fotógrafo fue contratado por Ricardo o por Beto o por los dos. Gael fue apalabrado por Beto antes de que Lucía llegara a Veracruz. El plan estaba estructurado de una forma que no podía ser improvisada.
Y estaba esa frase que Sophie soltó sin entender lo que revelaba. Mi papá dice que su nueva novia llega mañana. Ricardo y Beto. Lucía miró el papel. Había algo que tenía que enfrentar. Algo que había estado esquivando desde la noche anterior, porque enfrentarlo significaba ir con esa persona y escucharlo de su boca. Y 15 años de amistad hacían que ese movimiento fuera doloroso de una forma difícil de predecir. Aún así, fue. Beto se estaba quedando en un hotelito del centro histórico y abrió la puerta con esa expresión de quien espera un encuentro, pero desearía que fuera distinto. Traía puesta una bata, el pelo suelto, y en sus ojos había algo más complicado que la culpa, pero que tampoco era inocencia. Lucía entró sin que la invitaran. Se paró en medio del cuarto y miró a su amigo. ¿Desde cuándo?, preguntó ella. Beto se quedó callada un momento. Luego se sentó en la orilla de la cama con un movimiento que aceptaba que ya no tenía sentido seguir de pie. «Desde hace 2 años», dijo. Lucía no contestó. «Fue después de lo del aborto», siguió Beto, con una voz que decidió que si iba a decir todo. Ricardo estaba deshecho como nunca lo había visto. Tú te habías encerrado en ti misma, no dejabas entrar a nadie y él estaba solo. Pasó, repitió Lucía. Lucía, viniste a mi casa en Guadalajara una semana después de que perdí a mi bebé, dijo Lucía con una voz baja y plana. Te quedaste en el cuarto de visitas. Me ayudaste a volver a la vida por 4 días. Y en esos 4 días, tú y Ricardo... En esos días no. Beto cerró los ojos un segundo. Después, unos meses después. Y luego seguiste viniendo a visitarme. Seguiste siendo mi confidente. Seguiste escuchando mis quejas de mi matrimonio. Lucía se detuvo. Escuchaste mis quejas de Ricardo mientras estabas con él. Beto se quedó callada. Gael, dijo Lucía. Tú lo contrataste. Necesitábamos una prueba de infidelidad. Beto lo dijo sin un tono de disculpa. El contrato prenupcial era tu protección contra el divorcio, pero también era la herramienta para sacarte de la escena de forma limpia. Sin esa cláusula, un divorcio tardaría años y Ricardo perdería mucho. Con ella es rápido. Sacarme de la escena. Lucía dejó la frase en el aire entre las dos un momento. Un estorbo que había que quitar. Vas a ser libre. Beto levantó los ojos y tenía una facha de creerse lo que estaba diciendo, que era lo más desesperante de todo. Lucía, llevas años sin querer a Ricardo. Tú misma lo dijiste. Vas a poder empezar de nuevo. Las niñas van a estar bien con su papá y te van a visitar. Visitas supervisadas. Lucía dijo las palabras despacio. Eso dicen los papeles. Visitas supervisadas durante un periodo inicial. Beto se calló. Hiciste todo esto, dijo Lucía. Usaste la enfermedad de mi mamá. Usaste a un chavo para tenderme una trampa. Estuviste conmigo en el hospital mientras trabajabas en mi contra y todavía dices que esto va a ser bueno para mí. Se detuvo. Respiró. ¿Tú te creíste eso cuando lo dijiste? Beto no contestó, y su silencio fue la respuesta más honesta que había dado desde que Lucía entró al cuarto. Lucía miró a su amiga de 15 años con ese sentimiento que se tiene cuando la imagen que guardas de alguien en tu mente se rompe. No era enojo, era ausencia, como el negativo de una foto, el contorno de donde antes había algo. No te quiero volver a ver, dijo ella. Salió sin esperar respuesta. La calle del centro histórico tenía su movimiento de siempre a esa hora de la mañana. Los vendedores acomodando sus puestos, los camiones pasando, el olor a pan de una panadería cercana. Lucía caminó un rato sin saber a dónde iba. Pasó por esas calles de piedras viejas que ya se sabía de memoria y solo se detuvo cuando llegó a la orilla del malecón. El mar estaba ahí, con esa amplitud que lo hace parecer un río. Había una mujer lavando algo en una piedra allá abajo, con el ritmo de esa costumbre antigua. Una lancha cruzaba despacio hacia el otro lado. Lucía se quedó ahí un rato sin pensar en nada, solo parada. Luego sacó el celular de su bolsa y marcó un número que había investigado la noche anterior. Era un despacho de abogados en Veracruz. Había elegido el nombre porque vio en un sitio que una abogada de ahí había dado una conferencia en una universidad sobre contratos prenupciales internacionales. La conferencia la encontró en una investigación de 1 hora
que fue de contrato prenupcial a vicio de consentimiento, a presión de pareja. La abogada se llamaba licenciada Valenzuela. Daba citas por hora. Estaba disponible para esa tarde. «Tengo una situación complicada», dijo Lucía cuando contestó la secretaria. «La licenciada se encarga de situaciones complicadas», contestó la secretaria, con esa calma profesional de quien ya ha oído muchas historias. «¿A las 3?» «A las 3». Lucía regresó a la casa de su mamá, se hizo un café bien cargado y comió algo de pie en la cocina. Luego fue al hospital. Doña Elena estaba sentada en la cama por primera vez ese día, con una almohada atrás y la expresión de quien ya negoció con el doctor y se ganó el derecho a estar sentada. A su cara le había regresado ese color que agarra a uno cuando ya está de veras ahí. «Traes cara de haber dormido mal», dijo doña Elena en cuanto Lucía entró. «Dormí poco». «Ven para acá». Su mamá le tendió la mano. Lucía se sentó a su lado y le agarró la mano como había hecho tantas noches durante ese tiempo que estuvo internada. Pero esta vez era su mamá la que apretaba con fuerza, la que estaba recuperando la energía y quería usarla ya. «Cuéntame», dijo doña Elena. Lucía le contó. No todo de golpe, sino por partes, como se sueltan las piezas que uno no planea contar, pero que salen en esos momentos en los que la persona correcta escucha de la forma correcta. Ricardo, Beto, los papeles, el fotógrafo, Gael, la confesión, el teléfono de Sophie. Todo salió. Doña Elena escuchó en silencio. No la interrumpió. No puso esa cara de espanto que hace que el que cuenta tenga que suavizar las partes difíciles. Escuchó con esa atención de las mamás que han aprendido que las cosas caminan desde el momento y que el papel de la madre es estar ahí cuando llega la caída. Cuando Lucía terminó, su mamá se quedó callada un momento. Luego dijo: «Vas a impugnar». Lucía la miró. «Ese convenio se firmó bajo presión, con tus hijas de rehenes». Doña Elena lo dijo con la firmeza de quien no se anda con matices. «Eso no es divorcio, es un atraco. Vas a impugnar». «Mamá, es un proceso largo». «Todo lo que vale la pena es largo». Su mamá le apretó la mano. «Tú sabes pelear, Lucía, solo que se te olvidó por estar tanto tiempo en un lugar donde no te dejaban». Hizo una pausa. «Pero ya te acordaste, ¿verdad?». Lucía miró a su mamá. Había algo milenario en esas palabras. Venía de la mujer que crió sola a su hija después de que su marido se fuera muy pronto, que lavó ropa ajena para pagar las colegiaturas, que ahorró 10 años para que Lucía pudiera ir a la universidad y que no le dijo «te estás equivocando» cuando su hija dejó la carrera en 3er año para casarse con un hombre rico de Guadalajara, porque no era su papel decirlo. «Ya me acordé», dijo Lucía. A las 3 de la tarde, el despacho de abogados estaba en un edificio histórico del 2º piso, uno de esos cuartos de techos altos que daban a la plaza. La licenciada Valenzuela era una mujer de unos 50 años, de pelo negro corto, lentes de marco rojo y de esas que hablan poco y escuchan mucho, y cuando hablan, dan justo en el clavo. Lucía le contó la historia como se la contó a su mamá, esta vez más organizada, con fechas y con las fotos que le tomó a esos papeles con su celular antes de firmar, porque en ella se había despertado un instinto que no sabía que tenía, el de «tómale foto antes de firmar». La abogada escuchó, tomó notas, volvió a leer algunas cosas y luego se quitó los lentes. «Probar la presión en el derecho internacional es difícil», dijo ella, «pero no imposible». Hizo una pausa calculada. «¿Qué tenemos? La confesión del chavo de que fue contratado para seducirla. Si está dispuesto a testificar, eso es la base. La retención de las niñas para la firma, si se documenta, es presión objetiva, y el triángulo con la amiga», golpeó la pluma contra el papel. «Lo que necesito revisar es si hay un patrón de conducta, si esta amiga ha hecho algo parecido antes». Lucía se quedó callada un segundo. Había algo que Gael dijo la noche de la confesión y en lo que ella no reparó en ese momento. Dijo que había descubierto cosas de Beto, que ese patrón no era nuevo. Lo había dicho y Lucía no lo dejó seguir al decirle «vete». «Puedo tener información al respecto», dijo Lucía. «Consígala». La abogada cerró su libreta. «Con el testimonio y el patrón de conducta, tenemos un caso». Lucía salió del despacho bajo el sol de la tarde del edificio histórico y algo en ella
Había cambiado desde la mañana en que firmó esos papeles en ese cuarto de hotel. No era que la situación se hubiera resuelto. Estaba lejos de resolverse. Pero ya había un rumbo, y el rumbo, aunque fuera difícil, era mejor que esa parálisis de no tener ninguno. Marcó a Gael. Gael contestó como siempre al segundo timbrazo, con la misma voz de espera atenta. «Dijiste que habías descubierto cosas de Beto», dijo Lucía sin preámbulos. «Algo que había hecho antes. Necesito saberlo». Silencio corto. «¿Lo quieres oír ahorita?» «Ahorita». «¿Nos vemos en ese café del centro?» «Sí». Cuando llegó, Gael ya estaba ahí, con un café enfrente y otro pedido para ella. Lucía lo notó sin comentar. Se sentaron frente a frente. «Hubo una mujer en Puebla», dijo Gael. «Después de que entendí lo que Beto planeaba, hice mi investigación. Una excompañera de ella, casada con un médico de allá. Beto se volvió la confidente de la mujer durante una crisis en el matrimonio. Terminó con el médico. El matrimonio se acabó de golpe con un convenio que la mujer alegó haber firmado bajo presión, pero la mujer no tuvo pruebas suficientes y el caso se cayó». Lucía lo miró. «La mujer de Puebla», dijo. «¿Tiene nombre? ¿Contacto?» «Tiene nombre. Lo encontré en una nota de un periódico local sobre el pleito legal. Si está dispuesta a hablar, me vas a dar ese nombre». Lucía lo dijo con la firmeza que le conoció a su mamá en el hospital. «Hoy mismo». Gael la miró un momento, no evaluando su capacidad, sino la situación emocional de alguien que ya tomó una decisión que no tiene vuelta atrás. «Lucía», dijo su nombre con cuidado, «sabes que este proceso va a ser largo, va a haber audiencias, Ricardo va a tener a los mejores abogados de Guadalajara, las niñas van a estar en medio, ya lo sé. Y mi testimonio va a ser la pieza clave, lo que significa que Ricardo va a tratar de destruir mi credibilidad por todos los medios. También lo sé. ¿Estás de acuerdo con eso?» Lucía lo miró un momento. Había muchas cosas que todavía no se definían entre ellos, muchas pláticas no hechas, mucho tiempo y espacio que todavía no existían. Pero estaba eso real que él dijo en el balcón, y estaba el hecho de que Gael estuviera ahí, en ese café, con un café pedido antes de que ella llegara, dispuesto a perder lo que tuviera por decir la verdad. «¿Vas a testificar?», preguntó Lucía. «Sí». «Entonces dame el nombre de la mujer de Puebla». Gael sacó su celular, buscó en sus notas, lo escribió en una servilleta con esa letra de arqueólogo, grande y un poco chueca. Se la pasó. Lucía dobló la servilleta y la guardó en su bolsa. Se quedaron un rato más sentados en el café sin hablar mucho. En ese silencio había una cualidad de cosas que se acomodaban, no resueltas, pero puestas en el lugar donde tenían que estar para ser atendidas. Cuando salió, la noche ya había llegado con esa oscuridad de Veracruz que es más tibia que en otros lados. Había luces en las ventanas de las casas viejas, el olor a mar del malecón y la ciudad con toda su indiferencia abrasadora siendo ella misma. Lucía caminó hacia la casa con el paso firme, y en esa casa había una mamá recuperándose, dos hijas que iban a marcar a escondidas desde la tablet de la escuela, y un caso que todavía no empezaba, pero que ya había empezado en el momento en que ella decidió que ya no iba a dejar que eso fuera el final. 14 meses es un tiempo que se siente largo cuando estás adentro, pero que se ve justo cuando miras hacia atrás. Fueron 14 meses de audiencias pospuestas, de la abogada de lentes rojos, leyendo expedientes con esa atención que no dejaba pasar nada, de las llamadas de Sophie los martes por la mañana cuando su papá salía temprano, de los mensajes de voz de Mariana contando todo y nada con esa integridad de madre que escucha el tono de voz antes que el contenido de las palabras. Durante esos 14 meses, Lucía se quedó en Veracruz. La decisión no fue dramática, fue práctica. Su mamá se estaba recuperando y necesitaba cuidados los primeros meses. El caso exigía presencia. Y había algo en Veracruz que había encontrado en cuanto regresó y que todavía no terminaba de descubrir. Ese vínculo con su propia ciudad que se había quedado guardado bajo capas de Guadalajara, de mansiones y de vestidos rojos prohibidos, y que necesitaba tiempo para reconstruirse. Se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. No hubo cupo para ese semestre de inmediato, así que empezó el siguiente,
Eso le dio tiempo para acomodar los papeles y para que su mamá estuviera lo suficientemente bien como para que Lucía pudiera salir de la casa unas horas sin preocuparse. Ricardo, en las primeras audiencias, impugnó el argumento de la presión con su frialdad de siempre y con sus abogados de Guadalajara, que sabían perfectamente cómo armar narrativas alternativas. El fotógrafo había firmado un contrato de confidencialidad que hacía difícil usarlo como fuente. La defensa de Ricardo era que el convenio no fue impuesto, sino propuesto, y que las niñas se quedaron con una amistad de la familia por cuestiones de logística. Pero estaba Gael. El testimonio de Gael, en una audiencia de marzo, se dio con esa claridad de quien ha decidido decir la verdad y ha hecho las paces con el costo. Contó el contacto de Beto, el anticipo, las instrucciones de dónde y cuándo crear oportunidades con Lucía y su devolución del dinero cuando entendió de qué se trataba. Lo contó sin adornos, sin drama, con esa certeza fáctica de quien sabe que cada una de sus palabras va a ser cuestionada. El abogado de Ricardo trató de acorralarlo por 2 horas. Gael no se movió, y estaba la declaración escrita de una mujer de 77 años que despertó de un procedimiento quirúrgico y encontró a sus nietas y a su hija con ojos de no haber dormido en semanas, y que declaró que lo que pasaba no era justo, y que estaba dispuesta a decirlo ante cualquier autoridad con esa letra firme e inamovible. Y estaba la mujer de Puebla. Beto no se había presentado a ninguna de las audiencias. Mandó representación legal y se quedó en Guadalajara. Ricardo se había casado con ella 3 meses después de su divorcio con Lucía, en esa ceremonia privada de la que Sophie le mandó a su mamá ese mensaje de voz de 15 palabras que fue el resumen de todo. Estuvo horrible, y me salí a la mitad con pretexto de dolor de cabeza. Lucía había escuchado ese mensaje 4 veces. Las niñas eran el tronco común de todo. Por ellas cada audiencia era importante, por ellas cada papel estaba en orden, por ellas cada noche de estudio para la facultad, aunque estuviera tan cansada que no pudiera abrir el cuaderno, tenía sentido. Sophie se pasó gran parte del año distante con su papá, con esa terquedad de adolescente que ha elegido un bando y no se va a mover de ahí. Mariana, por su naturaleza, hizo una transición más suave entre los dos. Había algo en eso que era difícil de observar, pero también digno de respeto. La sentencia del juez llegó un martes por la mañana. La licenciada Valenzuela marcó con esa voz que usaba cuando iba a decir algo importante, pero quería decirlo con cuidado. La sentencia salió a nuestro favor, dijo. Se reconoció que el convenio de divorcio se firmó bajo presión. Se anularon las sanciones económicas de la cláusula de fidelidad. Y en cuanto a la custodia, Lucía estaba en la mesa de la sala de la casa de su mamá, con el café enfriándose enfrente. Doña Elena estaba en la cocina, haciendo esa comida que olía tan bien y que ya podía hacer porque aguantaba mucho tiempo parada desde que se recuperó. Custodia compartida, dijo la abogada, con residencia principal rotativa por periodos de 6 meses. La mitad del año las niñas se van a quedar contigo. Lucía se quedó callada un momento. La mitad del año era diferente a las visitas supervisadas. La mitad del año significaba vidas construidas juntas, rutina, despertar con las niñas al lado, tardes, tareas, discusiones sobre a quién le tocaba lavar los trastes. Licenciada, dijo ella, y su voz salió más bajita de lo que planeó. Gracias. Fuiste valiente, dijo la abogada con sencillez. Se trataba de eso. Lucía colgó y se quedó con el celular en la mano. Las ventanas estaban abiertas porque desde el segundo mes que llegó aquí, las ventanas abiertas eran una política de vida que había reiniciado. Se oía el olor de la comida de la cocina, el ruido del ventilador y el bullicio de la calle. Doña Elena apareció en la puerta de la cocina con la cuchara de madera en la mano. ¿Y? Lucía la miró. Custodia compartida. Su mamá cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había esa satisfacción más profunda que solo se tiene cuando has vivido lo suficiente para saber lo que cuesta algo. «Ándale, vente a comer», dijo, y regresó a la cocina. Lucía se quedó sentada un momento más. Luego agarró el celular y le mandó un mensaje a Sophie. «Ganamos». La respuesta llegó en los 40 segundos que Lucía contó sin darse cuenta. Era un mensaje de voz. Sophie, con una voz que lloraba de alegría, que trataba de ser firme y no podía, contaba que le iba a marcar a Mariana, que le iba a decir a su papá
que quería irse a Veracruz para el primer periodo de 6 meses, que andaba investigando una escuela chida por la zona del centro. Lucía había escuchado ese mensaje 3 veces. Luego fue a la cocina a ayudarle a su mamá. En la calle de abajo de la casa había una banca de esas de herrería, pintadas de verde con la pintura desgastada, donde la gente se ha apoyado por años, que suelen tener las ciudades viejas. Lucía había pasado por enfrente de ella cientos de veces desde que regresó a Veracruz y nunca le había puesto atención. Ese día, cuando salió a la panadería porque doña Elena dijo que hacía falta pan para la comida, al bajar las escaleras del edificio y abrir la puerta, casi no lo ve. Gael estaba sentado en la banca. No traía carro, ni flores, ni una sonrisa ensayada. Tenía una mochila en el suelo al lado, los brazos en las rodillas, y esa expresión de quien no sabe bien qué va a pasar, pero aún así ha venido. Lucía se detuvo en la puerta. Se miraron por ese momento que tenía el peso de 14 meses adentro. «Fui a una excavación», dijo Gael. «Duró 6 meses. Encontramos unas piezas de cerámica del siglo XVI que nadie esperaba. Fue el mejor trabajo que he hecho». Una pausa corta. «Y no hubo un momento en el que no pensara en ti». Lucía se quedó parada en la puerta con la mano en la chapa. «Me enteré de la sentencia», siguió Gael. «No vine antes porque sabía que se necesitaba espacio para las cosas que había que resolver. Pero vine ahora porque necesito decirte que lo que siento es real y que no puedo quedarme callado al respecto indefinidamente». Se paró de la banca. «Ya sé que soy 10 años menor que tú». «20», dijo Lucía en automático. Gael levantó las cejas. «Tú tienes 20 años», dijo Lucía. «Yo 40. Son 20 años». Gael se le quedó viendo un momento ahí parado. Luego dijo, «20 años es solo un número». Y lo dijo con esa ligereza que era su lengua materna, pero con una seriedad que no tenía nada de ligera abajo. Lucía se quedó en la puerta un rato. Había muchas cosas que todavía flotaban en el aire entre ellos. Había un caso que había costado mucho. Había unas hijas que iban a llegar en unos meses. Había una facultad que se estaba construyendo en paralelo. Había una vida que se estaba volviendo a armar pieza por pieza con la atención de quien ha aprendido que las construcciones hechas a la carrera no aguantan. Y estaba eso real. Sabía que era real. Lo había sabido desde ese caldo en el centro. Lo había dudado junto a la laguna. Lo había ignorado durante el caso y las audiencias. Lo había tratado de guardar en la carpeta de cosas para pensar después del archivo. Pero el después ya había llegado. «¿Vas a entrar?», preguntó ella. Gael se quedó callado un segundo. «¿Quieres que entre?». Lucía estaba ahí con la puerta abierta, con esa calle de piedras viejas a su alrededor y su historia. Con una mamá haciendo la comida en el 3er piso y 2 hijas que iban a marcar de cualquier lado del mundo en cualquier momento. Y enfrente tenía a un chavo de 20 años que había dicho la verdad cuando pudo haberse callado y que había testificado cuando pudo haber desaparecido. La puerta se quedó abierta. «Primero tengo que ir por el pan», dijo Lucía. «Hace falta pan para la comida». Gael agarró su mochila del suelo. «Yo te acompaño». Y los dos caminaron por esas calles históricas de Veracruz, con ese tejido viejo a su alrededor y el olor a sal que venía del puerto. En esa caminata había esa cualidad de un inicio, no de un inicio de cuento, sino de algo construido sobre la realidad, el costo y la elección, que eran los únicos cimientos que se quedaban de pie. Esa tarde en la cocina de doña Elena, con las ventanas abiertas y el ventilador girando, comieron los 3 juntos. Gael luego lavó los trastes. Eso le ganó esa mirada de aprobación de doña Elena que valía más que cualquier declaración verbal. Sophie marcó durante el postre y preguntó quién era esa voz de hombre que se oía atrás. Lucía dijo que luego le contaba, Sophie dijo que luego le preguntaba, y en eso estaba la promesa de esa plática importante que se haría con tiempo, con cuidado y con las palabras correctas. En la noche, cuando su mamá se durmió y Gael se fue, diciendo «nos vemos mañana», con esa sencillez de quien no trata de resolver el futuro de golpe, sino de construir los días de uno en uno, Lucía se quedó en el balcón. La calle estaba en ese silencio de fin de noche de las ciudades viejas. Había un gato en la barda del edificio de enfrente, una ventana con luz 2 pisos arriba, el olor a mar que llegaba de lejos. Lucía miró todo eso con ese sentimiento que no era exactamente felicidad, sino otra cosa.
Esa sensación de que la vida sigue y cambia mientras sigue, de que lo que perdió era real y dolía, pero lo que encontró también era real y se podía tener lo uno sin que lo otro tuviera que desaparecer. Había una facultad a la que ir en la mañana. Había unas hijas que iban a llegar en unos meses. Había una mamá en su cuarto, respirando con esa paz de quien ha regresado de lejos para quedarse. Había un caso terminado y un honor devuelto por una autoridad que a veces, no siempre, pero a veces, hacía lo que tenía que hacer. Y abajo, en la plaza, estaba esa banca de herrería pintada de verde que estaba vacía a esa hora, esperando con esa paciencia de las cosas que ven pasar los días. Lucía se metió a la casa. Cerró la ventana del balcón no por Ricardo, sino por elección propia, porque ya había vuelto a aprender la diferencia. Apagó la luz de la sala. Se fue a dormir. Y en esa casa silenciosa de Veracruz, con el olor de la comida todavía en el aire de la cocina y su mamá respirando en el cuarto de al lado, había esa paz de quien sabe que ya no está cargando con todo ella sola. Estimados oyentes, la historia de Lucía ha llegado a su fin, pero el significado que carga no termina aquí. Si este relato les llegó a tocar alguna fibra, ya sea por la fuerza de una mujer que vuelve a empezar, por el amor que nace en el lugar más inesperado, o simplemente por la valentía de decir ya basta, entonces cumplió su propósito. Si todavía no están suscritos al canal, háganlo ahorita mismo, porque cada semana seguimos trayendo nuevas historias que exploran los lados más intensos, reales y sorprendentes de la vida. No olviden darle me gusta a este video, eso nos ayuda mucho a llegar a más personas. Y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo, porque esta historia de Veracruz merece llegar a la mayor cantidad de lugares posible. Nos vemos en la próxima.